la clave principal es la resiliencia, no dejar. Sí, yo voy a hacer, sí, yo voy a lograr, sí, voy a encontrar una solución, sí. Porque la gente que quiebra son gente que abandona. El colegio debía enseñar que tiene que ahorrar y después tiene que invertir. Porque si ahorras y que dejas debajo del colchón tu plata, Así es. pierde plata. Definir el objetivo. Y para mí eso es la clave, que es a nivel personal, a nivel profesional, de saber dónde quiere llegar, te va a hacer que el camino va a ser más fácil. Una pregunta importante que a la audiencia le interesa, no tienes que darme cifras, ¿ah? Pero ¿qué es más rentable, tu B2B o tu B2C? Hola, eres gerente general, dueño de una empresa PYME, una empresa familiar. Tienes que quedarte en este video porque el día de hoy tenemos un invitado súper especial por varios motivos. Él es Simón Bacher, es francés, es empresario y tiene dos empresas de las cuales vamos a hablar bastante, pero sobre todo algo muy interesante, su historia. Hola, Simón, bienvenido a este espacio. Gracias, Javier. Me encanta todo lo que has venido comentando en la previa y no quería dejar de que lo compartamos con la audiencia, que también te comentaba, en la mayoría de los casos son empresarios como tú, Claro. son gerentes generales de la empresa familiar, empresa pyme, y empresas que ya están pasando a otro nivel, que están saliendo de ser micro, pequeña, a incluso ser mediana. Entonces, todas las experiencias de nuestros invitados son realmente muy valiosas. Y antes que se me pase, porque yo soy malo en la memoria, por favor, cuéntanos un poco qué hace un francés como tú aquí en el Perú. ¿Cuál es tu historia? Sí, bueno, te voy a tratar de resumir eso, que hay mucho por decir. Tengo 12 años acá en Perú ahorita, ese es un tiempito. Bueno, primero yo nací en un pueblito, o sea, vengo de provincias, y toma Como, Francia hacia una cruz, como decir acá, es al medio. No, pueblo. ok, Como pueblo, 4.500 personas, mi pueblo. ya. Ahorita le mete eso casi en Patio Panorama, creo que hay Sí, 4.500 sí, personas también. Entonces, siempre digo, ya, mira. ya. Entonces vengo de una pequeño pueblo, a los 18 años tenía que cambiar de ciudad para estudiar. Estudié escuela de negocio, donde me especialicé en innovación y tecnología, era, digamos, el fuerte. También he hecho un cursus internacional, te obliga la escuela de negocio a viajar, tomando opciones. Yo he hecho digamos, el curso intensivo de japonés, porque estaba asociado a la innovación. Era 2001, creo, que me fui a Japón. Y a esta época Japón estaba adelantado de todo el resto del nivel de tecnología. Ahorita incluso está un poco retrasado. Ahorita creo que Estados Unidos está más adelante. Ya. Pero en la época Japón con Sony y todo eso en tecnología era Me definitivamente imagino, los líderes. claro. Había Sega, había Nintendo y todo eso. Ellos lideraban esta parte de innovación tecnología. Entonces, por eso que yo escogí este camino. Se fue a Japón. Aprendí también a hablar japonés. Ahorita ni me preguntan hablar japonés porque Ya, ya no me acuerdo. ok. Hay que practicar. Y después también fui a Australia, que era parte también del camino. Me fue 8 meses ahí a estudiar en Australia. Y ahí conocí, bueno, una peruana que ahorita es mi esposa. Ok. Al momento no éramos juntos. Estudiamos juntos. Hemos estudiado juntos, exacto, en Ya. Australia. La conocí ahí en la misma clase. Vino incluso a Perú justo después, eso fue 2005. Se vino a Perú 2005 para el Año Nuevo, me acuerdo que fue en el norte, en Punta Sal. Y también ella vino a Francia, pero bueno, éramos amigos y acá lidera de decir, uno tiene que mudarse para intentar algo porque están 10.000 kilómetros entre los dos, ya es imposible que funcione. Entonces Claro. nos hemos perdido un poco de vista, digamos, y nos vimos de nuevo después. Te contaré a qué momento para seguir en la cronología. Ajá. Entonces, Australia, después ya terminé mi maestría entonces en innovación y tecnología, que estaba más o menos auspiciado para IBM. IBM era como había invertido, digamos, en el programa y escogía un par de gente. Bueno, tuvo suerte que me escogieron para ofrecerme un trabajo. Entonces empecé directamente a trabajar para IBM. Y ahí veía problemáticas de implementación de sistema global para empresa grande. Yo trabajaba para el CAC 40, son 40 empresas más grandes de Francia. Entonces son, no sé, 100.000 empleados por arriba. Entonces tiene problemática global cuando implementa un sistema un poco complejo. Tiene que armonizar procesos y todo eso. ¿Y tú estabas con base en dónde? ¿Desde dónde Y yo trabajas? estaba baseado en París, pero Ok. mi primer chamba fue para la CEMA CMG, que son los contenedores, debe ser Ya. el segundo armador mundial o algo así, ahorita es grande. A la época también era el tercero o el cuarto. Y entonces en Marsella.
Se vivía en el sur. Entonces, era medio raro porque tenía un depa en París, un depa en Marsella, y hacía lunes en la mañana tomaba el tren, pasaba de lunes a jueves en Marsella, y jueves en la tarde regresaba en París, pasar el fin de semana. O sea, Ya, y el viernes estaba en la oficina de IBM ahí ok. en París. Entonces fue medio raro, pero bueno, he hecho eso como casi 2 años. Fue súper interesante porque ahí veía más la parte de gestión de proyecto, porque empecé en, como le dices, practicante Ok, después de la maestría. Entonces, esos 6 meses realmente era la asistente del jefe de proyecto. O sea, he visto todo el proyecto. Había más de 100 consultores. ok, 100 consultores que cobran $1.000 a $2.000 diarios, ¿no? Para darte una idea. ok. Era un budget como Claro, claro. significativo. Digamos, por el tipo de cliente, me imagino. Sí, Por era el un tamaño del proyecto proyecto. de 100 millones de euros Claro, a fácil. 10 O sea, no es años. nada, pues. Es algo bien grande. Se llega a este universo Claro, gigantesco claro, y súper corporativo. claro. Y bueno, empecé entonces a ver todo problemáticas de gestión de proyectos, gente, tiempo, ver cómo manejar los Gantt, ver cómo todo eso. Y después empecé un poco a ver la parte de implementación, entonces hacía el link entre el cliente Ya, quería eso, ok. y el ingeniero tenía que desarrollar eso. O sea, yo Tú, estaba el nexo un poco entre el los nexo. dos. Tú armabas el business case, me imagino, Sí, y era traducías todo. entender la problemática, Ya, principalmente ok, desarrollo, como, digamos, procesos, ok, entender el proceso, ok. ver cómo optimizarlo con él o qué quería cambiar y después ir a hablar con el ingeniero para que desarrolle. Más o menos he hecho eso un tiempo. Qué interesante, ¿ah? Sí, súper. Yo ahí aprendí un montón porque he hecho eso y rápidamente me he ido a la competencia, que se llama Accenture, Sí, sí, que es tiene, una hora. bueno, incluso mejor reputación que IBM. Bueno, Ok, en implementación de sistemas y problemática compleja de tecnología, el top mundial a la época era Accenture. ok. No sé si sigue, debe ser dentro de los top también, pero bueno, a la época era Accenture, era wow, puedo entrar a Accenture. Entonces, me fui ahí y siguiendo viendo lo mismo, pero un poco más antes de, un poco más a la parte de procesos. Era de ver cómo optimizar procesos antes de implementar una herramienta. Y después terminé una pequeña consultora que estaba más estratégica y que veía el tema también de performance. Entonces, toda mi vida fue innovación, performance, optimización, Claro, procesos, como claro. siempre he visto estas cosas, pero a nivel corporativo. Ok, Y la verdad, en 2013, cuando me mudé a Perú, estaba un poco harto de todo eso. Es un mundo muy político. La gente que sube no son los mejores. Son los así, que son los ya. mejor amiguito con tal y tal y tal y Ok, tal, que eso no me gusta mucho. Y después un mundo un poco falso, hay ok, mucho dar la cara y todo eso, ok. y no sé, Te no me entiendo, gusta hacer esfuerzo. te entiendo. Entonces estaba un poco, yo quiero cambiar de mundo, ¿no? Ujú. Y justo, bueno, a esta época yo estaba con alguien en París hacía tiempo, hacía como 4 años, una chica, y bueno, nos peleamos y todo eso, ella se va 3 semanas donde sus papás y me ha dejado en París solo. Y justo como, es alucinante porque el mismo, era un viernes, me acuerdo, y el viernes, como 3 o 4 horas después que se vaya, recibo un correo, bueno, de Jamie, mi esposa, que me dice, ah, estoy en Alemania viendo mi hermana, si quieres nos vemos en París. Yo hago un salto y mañana estoy en París. Entonces digo, ya, perfecto. Entonces ya vine y corresponde un poco al momento que estaba harto de París. Estaba harto como no estaba funcionando bien con Se esta alinearon chica los astros. y la chamba ya no podía más. Y estaba terminando un proyecto además a la chamba. Ok, Entonces voy a tener que ir a otro proyecto. Entonces dije, bueno, tal vez es el momento. Entonces decidí de dejar todo y de tomarme un año sabático en Perú. Básicamente eso ok, fue más o menos lo que decidí. Entonces, obviamente antes me pasé un par de días con ella, después hemos quedado de ir a verla para el año nuevo, como no fue tampoco de un día al otro, pero me tomé 3, 4 meses, ya decidí ya de tomar la decisión. Entonces arreglé un par de cosas con la chamba, bueno, termino con esta chica con quien estaba hace un tiempo y he preparado, digamos, mi llegada a Perú, ¿no? Y entonces, 2013, llegué a Perú. eh, primera para, vez que estabas en Perú. ¿Cómo? Primera vez que estabas en Perú. No, segunda vez porque en 2005 había venido Ajá. para visitar a Jamie, justamente Ah, para el ya, Año ya. Nuevo. Entonces conocía un Lo que poquito. comentaste ya. Sí. Y entonces, bueno, vengo acá a parar. Mi objetivo mínimo para mí era pasar un año para aprender el idioma. Dijo, por los casos, regreso con el español además. Ok, Y ahora voy a ver una cultura diferente, gente diferente. Bueno, no es perder su tiempo. Y si regreso en Francia, después de Accenture, normalmente consigo un chamba relativamente fácilmente, ¿no? ok. Eso es una Era un realmente plan B.
Sí, pero realmente una empresa que vale mucho en un CV cuando te ayuda a conseguir chamba definitivamente. Entonces no estaba en estrés para eso. Ok, Entonces vine acá y un poco mirar, ¿no? Porque yo sabía que quería aprender, porque estos 10 años de consultoría no me gusta ser empleado. Nunca me ha gustado la autoridad, siempre he tenido el colegio, incluso en el chambas, en la chamba, siempre tenía problema con mi jefe. Nunca me ha ido bien con ningún jefe. No sé, así ¿tu fue. personalidad? No sé, así fue. Entonces dije ya, empresario siempre me... Pero mi familia, nadie es empresario. En Francia, a la época, ahorita cambió un poco, Ya. a que hacer carrera, que hacer la mejor escuela, trabajar para la mejor empresa, la más grande, y Ok. eso es wow. Lo tradicional, pues, ¿no? Claro, entonces yo, bueno, sin pensar mucho, sigo la línea, un poco siempre dijo, estaba así, trabajó día, noche, fin de semana, y estaba un poco así, siguiendo el modelo. Además que estos modelos te dice, ya, entra junior, después pasa senior, después manager, después senior manager, después partner. Entonces tú tienes tu línea de vida, tu carrera ya definida, como ya tienes que seguir nomás. Sí, Y es, oh, a mí no me gusta la rutina, por ejemplo. Entonces claro, eso también era, claro. no me hace soñar, ¿no? Y veía la gente todos divorciados de 40 años, Sí, triste, trabajando día y noche, sí, dedicando su vida a la empresa. Dije, eso no es para mí. sí. Entonces yo tenía claro que no era el camino que quería. Entonces, bueno, hay que explorar otro camino y aprender es algo que siempre no sé, pero como no tenía la oportunidad, no sabía para dónde empezar, no tenía amigo que había aprendido, o sea, no sabía para dónde empezar. Y ahí llega a Perú y es un país de aprendedor, porque acá la, la gente hace su chamba, pero en esta plata va a hacer, va a preparar pollo para todo el mundo y fin de semana va a haber pollo en la Sí, calle, sí, va a ayudar a un amigo a hacer eso. Como todo el mundo tiene siempre lo oí, siempre tratar de buscar algo más, ¿no? sí. Entonces, eso me ha llamado la atención y mi esposa y toda su familia, enterita, son empresarios, todos. Ok. Entonces ahí dije, ahí tengo un gancho para hacer preguntas, para ver cómo es, cómo Claro, de funciona. primera mano. Claro, entonces eso también me ha... Y además mi suegro odia a los empleados, pero los odio al nivel, no sabes. Ya. Entonces, bueno, me metí tal vez una presión inconsciente, no sé, pero bueno, ahí dije ya, yo tengo que aprender, de todas maneras. Entonces voy a buscar un proyecto. Entonces empecé a estudiar y a mí me encanta la comida de forma general. Mi familia, muchas personas en mi familia trabajan en el mundo de la panadería. Tengo dos tíos panaderos. Tengo un tío pastelero súper bueno donde yo trabajaba con él durante las vacaciones, me acuerdo hasta ahorita el olor del chocolate ahí. Así. Mi abuela era intendente para un castillo de la época, mi mamá le encanta cocinar, mi hermana es chef, y todo el mundo trabaja en este rubro y le encanta ese rubro. Y yo sé, obviamente, me acuerdo yo el domingo en la casa, cocinar todo el día, incluso el día anterior empezar a cocinar para hacer un almuerzo espectacular el domingo, ¿no? Entonces siempre había esta cultura Ok. de comer bien, comer buenos productos, ir Ya, a buscar tal o tal cosas y ya. preparar. Ok. Entonces dije, eso es un sector que me gustaría. Entonces empecé a buscar un poco el sector, se había bar, restaurantes, y bueno, el pan lo extrañaba, porque primero en Perú no hay mucha cultura de pan. Se come pan, pero no tanto. Y el pan es de mala calidad por mil razones, pero Sí, principalmente por la época de Velasco, que había digamos, la canasta básica había fijado precios. sí. Entonces, lo que se ha desarrollado es de cómo no puede tocar el precio, tiene que bajar la calidad, si no, no gana plata, ¿no? 100%. Entonces, eso se ha desarrollado y ha terminado con algunos productos de mala calidad y Sí, no la cultura de comer un pan rico. sí. Entonces dije, acá puede ser interesante. Pero mira qué interesante lo que estás comentando, ¿vale? Simón, todo este contexto de lo que te llevó, porque me imagino que has investigado y Sí, claro. te has puesto al tanto pues, como para ver por dónde entro, ¿no? Sí. Y incluso para la anécdota había dos cosas, dos proyectos, no había solamente eso, había otro proyecto que era la ropa interior de mujeres, Ya, que no sé por qué, siempre me ha gustado. ya. ¿Las Francia, mujeres o la...? los dos. Ah, ya. No, pero siempre me ha gustado la ropa interior como fichas y todo eso. Ya. Y en Francia es el país de mayor consumo en tickets a nivel global de ropa interior. O sea, las mujeres compran mucha ropa Sí, interior. ¿Y sí. eso por qué es? ¿Se cambian 3 veces al día la ropa interior? No lo sé, pero se compra ropa interior fichas. Ya. Ah, o Acá sea, son de calidad. de calidad y de diseño y de todo eso, con una super tela, lo que sea. Como es algo que es importante para las mujeres francesas. Ropa interior en general, ¿no? No solamente la truza, estamos hablando de sostén, todo. Y aprovecho para comentarte que hemos preparado especialmente para ti, que eres gerente general de una pyme, un pack contable de uso gerencial.
el cual te va a permitir identificar oportunidades de ahorro y también de controlar los números de tu empresa. En la descripción está el link para que lo puedas descargar totalmente gratis. Sí, sostén y sí, claro. Ya. Ah, qué interesante. Y No sí, sabía ese y dato. te digo, y lejos, ¿no? De lejos son las francesas que gastan más en el mundo. Entonces, bueno, a mí siempre me ha gustado. E incluso hay hombres que compran para mujeres, como es común. Acá yo creo que nadie nunca ha hecho ¿Tú vas a eso. comprar ropa interior? Pues claro, yo varias veces. Sabes comprar. Claro, bueno, sí, porque es algo que me gustó. O sea, yo para mí ir a una tienda de ropa interior para mujeres, Ya. comprar una ropa interior y regalarlo a mi novia, era algo, no sé, no normal, pero algo que se hace. Y entonces siempre me ha quedado esta idea Ya. de Ya eso. tenías dos ahí. Entonces sí, estaba estudiando. Pero obviamente cuando yo estudié rápidamente el mercado, siempre, bueno, yo sugiero a todos de hacer un pequeño encuesta con la gente que te Ok. rodee. Ya. Y lo he hecho entonces con las amigas de... Bueno, medio raro porque medio conservador como país. Hablar Sí, de ropa ¿no? interior Al con toque. mujeres que no Claro. conoce, era un poco... Este mañoso. Sí, un poquito, ¿no? Y este chico, este francés, ¿qué se acá? ¿Qué va a hacer? Así. Entonces, mi suegra, cuando le dije eso, obviamente estaba como, ¿qué vas a hacer? Mi esposa también, porque mi esposa no gasta en eso definitivamente. Y empecé a hablar con todos. Y al final, visto que estamos en una cultura de eso tan lejos de las francesas, que dije, el trabajo que voy a necesitar de hacer para poder transformar eso va Sí, a costar pues. mucho. Claro, claro. Y además no tengo una legitimidad como ser una mujer es salir a hablar de eso. Entonces dije, no, complicado. No va por aquí. Complicado, no va por aquí. Ok. Y el otro lado era panes, que yo como bastante pan. De forma general me encanta el pan y yo como Desayuno, almuerzo y cena, ¿acompañas con pan? todo con pan y me como un montón de pan. La Así. verdad, si pan solo, incluso pan con mantequilla, y soy capaz de comer la mitad de una baguette la mañana, pan con mantequilla nada más. Ok. Entonces, sí, Costco solo pan. Y extrañaba que no había un buen pan. A la época, cuando llegué en 2013, había no me acuerdo, Norbert, 7 enanos, no sé si todavía existe o no, en Chorillos, que es más un proyecto Sigue social. todavía. ¿Sigue todavía? Bueno, Sí. Norbert, un súper chico, lo conocí cuando llegué, que está enseñando a la gente del barrio y todo eso, y Sí. suena como muy bien Sí. y un pan rico. Y había, pero en Chorrillos, y no había delivery, no había nada, entonces olvídalo para comprar el pan una vez a la semana y eso. Y después había el pan de la chola, Sí. que recién había empezado y que tenía un hueco, pero era hueco, a la época era del Sí. tamaño de esta sala, Sí, pero sí. en la mar, ¿no? Con masa madre. Con masa madre, ¿no? Y nada más. Entonces dije, no puede ser que en una capital con 10 millones de personas hay dos panaderías que más o menos saben hacer pan. Increíble. Entonces dije, eso tal vez es el... Y además me gustaba el pan, era un producto bien artesanal, viejo, antiguo, había cosas a contar y todo. Aparentemente básico, pero que si le agregas a toda una serie de... Sí, se me digo, es fácil hacer pan, pero es difícil hacer un buen pan. Ok, Porque el pan es fácil, es agua, un poquito de sal, ok. levadura y harina. Ya. La levadura la puedes sustituir con la masa madre, pero Ok. son 4 ingredientes. Ok, Es básico, ¿no? ya. Pero hay miles de formas de hacer pan, 1000 pan diferentes, y cuando viajas ves un poco la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, dije pan, y yo creo que eso es, pero no estaba seguro. O sea, regresé a Francia, me contacté a través de mi hermana. Mi hermana ha trabajado en un restaurante con estrellas Michelin y tiene un Así. muy buen red de contacto ahí y del top. Entonces yo dije, a ver, pásame contactos, ¿no? De este mundo, ¿no? Y conocí a un chef famoso en Francia que era más o menos terminado amigo de la familia, donde fuimos a comer, me acuerdo, en la época mi hermana trabajaba en este mismo restaurante, y el chef en medio súper tosco, como la cocina, la generación anterior de la generación de Paul Bocuse, que es uno de los chefs que introdujo la alta cocina, digamos, bien así súper duro y tiene y gritos Ok, y jerarquía ok. muy fuerte Muy y a la antigua. muy antiguo. Y hablamos y todo eso, y al toque me toma así, ¿tú vas a hacer pan? Fue con tus estudios de escuela de negocios a hacer pan, y anda, como se burlaba. Pero dije, no, pero es un proyecto que yo creo que hay un potencial interesante ahí en Perú y todo eso, y literalmente se burla de mí. Y le dije, no, pero me gustaría ver cómo poder, ay, dije, mira, si quieres, yo tengo acá un mejor panadero de Lyon, que estaba en Lyon, si quieres, arrancas el lunes. Y yo dije, ok. Y me dijo, ¿sí, en serio? De verdad, como estaba sorprendido porque estaba jodiendo. Y entonces él le ha manejado con el otro sin saber y todo para que yo pueda empezar el lunes. Y el lunes he empezado ahí. Claro, yo no he trabajado en sí, Ok. pero ellos trabajan duro, trabajan mínimo 12 horas al día. Y Así. estaba ellos con ellos Ujú. para entender. Yo he hecho mucho eso
el Gamba Walk se llama en japonés, es como digamos estar en la empresa en inmersión durante 1, 2, 3 semanas Ok, para entender cómo funciona todo el negocio. Y ok, ahí habla con los operadores, habla todo y empieza ok, a hacer tu organigrama, tu ya. proceso, tu Ya. Pero hasta macroprocesos. ahí eso ya estaba decidido, ibas a ir por ese No, voy a proyecto. intentar, no, primero estudiar. Yo Sigues siempre, explorando. cualquier negocio, hasta tener el contrato firmado abajo, yo Ya, estudio todo full, hasta el final. ok, Entonces dije, ya, primero vamos al primer paso, entender cómo funciona una panadería. ok. Entonces pasé, no me acuerdo, 1 o 2 semanas, creo, ahí en Lyon Y y comenzaste a ver el proceso, me imagino. sí, pues he hablado con el panadero. Había el panadero a cargo ahí y yo hablaba con el panadero. Ni hablé a la venta, solamente de la producción. Me Ok, interesaba entender la producción, cómo funciona. Y no era tan simple, era bastante complejo. Siempre tomo el ejemplo de una baguette, como lo hacemos en Active France, por ejemplo. La baguette es mínimo 8 horas de trabajo del inicio al final. Un pan que se hace en supermercado, 2 horas, 2 horas y media, ya está terminado. Y es súper básico, no requiere competencia especial y todo, que para el pan artesanal sí, tiene que ajá. tener un poco el gesto de la mano, tiene que saber Ya, sí, ya cortar, ve. tiene que saber cómo amasar, tiene que tocar la masa y está listo, como es complejo. Entiendo. Entonces dije, súper interesante, hay una complejidad al nivel de eso. Y después había otras cosas que me interesaba muchísimo, que no hacía en esta panadería, pero que yo había escuchado investigando, era de manejar, como siempre, el tema de automatización u optimización de procesos Claro. de congelación. Tú puedes colocar la congelación dentro de tu proceso de fabricación sin alterar la calidad, pero optimizando tu forma de trabajo. Ok. Algo muy sencillo. Normalmente un panadero, ¿cómo funciona? Viene en la noche o prepara en la tarde sus cosas y todo, y viene a la 1 de la mañana, algo así, y ahí prepara el pan y todo eso para que salga en la mañana temprano. Puede salir empezar a las 11, a las 10, a la 1, depende de la complejidad, depende de tu producción, depende de todo. Pero básicamente el panadero, y eso es la mayoría de las panaderías artesanales en Perú, funciona así, debe hacer la producción de todo todos los días. Ok, Todos los pan, todos los ok, croissants, todo el pan de ok. chocolate, todo las bollerías, todo, todos los días se hace la producción de todo. Porque no puede almacenar el pan es del día. De acuerdo. Entonces, con la congelación, por ejemplo, en la para la Petite France, hacemos más o menos toda la producción en una semana. Como al hacer todo todos los días, hacemos todo en una semana. Ahí Y nomás congelamos. ahí nomás ya tienes un tremendo, me imagino, ahorro, eficiencia, Tiene tiempos. miles de cosas que ahorras acá. Sí, La primera es la optimización de tu capacidad de producción, sí, porque al final tú tienes un cierto tamaño de horno, digamos, de máquina para amasar y de todo eso, y lo puedes hacer solamente una vez al día. Yo lo puedo hacer con los 3 turnos, yo puedo hacer 3 turnos de producción. Después, el tema digamos, de reactividad. Yo trabajo mucho con clientes B2B. Un cliente me llama, oh, sí, no, tengo un problema, tengo un evento, me olvidé de pedir, necesito ¿cuánto de tu 200 negocio es panes. B2B? En producción son 70-80% y en Ah, pero, facturación es 50%. pero igual es regular, ¿no? Sí, no, claro. Entonces, por ejemplo, estamos con el Marina Club y Marina Club siempre nos llama, ay, tengo un evento y se acabó las cosas y todo, y mándame 100 baguettes. Ya. Bueno, un panadero, Pero una paella te normal. estás adelantando, ya estás hablando del negocio y estabas terminando de hablar de que fuiste a Francia y te dieron la opción de trabajar Sí, como panadero y qué sé yo. Ya. Y ahí cuéntanos un poco a cómo sí, ya tiene haces. razón. Y ya, entonces yo empecé entonces a trabajar ahí, a entender con eso, y me pareció interesante, digo, todo este proceso y todo lo que puede aportar. También quería venir con un concepto fuerte para poder comunicar sobre ello. Entonces, para mí había dos cosas importantes. Es de poner adelante lo que pasa en producción. Que el panadero, en Perú, el panadero, ahorita mejor, pero el panadero a la época era uno de la peor condición social. El panadero es alguien, olvídate, cero estudio, medio bruto, no Sí, sabe hacer nada, entonces hace pan. Eso me dolía porque en Francia los panaderos, los pasteleros son súper valorados. así. Es algo, sí, claro, porque la gente come pan todos los días. Entonces va al panadero todos los días. Si el panadero no hace pan esta noche porque está enfermo, oye, mi pan y como el pánico, ¿me entiendes? Entonces es importante. Ok, Y acá, te digo, no era tan importante y la gente no valoraba mucho. Entonces dije, yo quería poner el panadero como frente, digamos, al público. ponerlo en valor. Claro, exacto. Eso era uno. Y lo otro era decir, tenía que tener un toque peruano. No quiero ser el francés soberbio, arrogante, como son la mayoría. ¿Están de Ya. acuerdo? Ajá. Y entonces dije, hay que buscar cómo le damos un twist peruano. Entonces dije, mira, el conocimiento va a ser un conocimiento francés, porque históricamente el
pan fue hecho en Francia y la complejidad del pan viene de Francia. Ok. Y las técnicas hoy día de fermentación larga, se llama lo que hace el pan de la chola, por ejemplo, es la técnica francesa. Fue hace 120 años que hacía el pan de esta forma, ¿no? Ok. Entonces, había eso y había los insumos peruanos. Perú tiene una diversidad increíble, tiene todos los climas, todas las tierras, alturas y todo. Entonces, hay harinas muy diferentes en todas partes. Hoy ya trabajamos con harinas, no sé, del Valle del Colca, de Cajamarca, de Puno, y son harinas bien distintas. Ok. Entonces, ya eso fue el concepto. Entonces, ya cuando regresé de este viaje, empecé a ver más a detalle, bueno, hacer el business plan, Ok. empezar a buscar socios. No tenía plata para hacer el negocio porque requería una inversión más o menos fuerte. Ya. No tenía dinero. Tenía algo para sobrevivir un año en Perú, Ok. pero sobrevivir es exagerado, como vivir en Claro. Perú, Claro. pero no tenía para invertir. Entonces, tenía que buscar un socio. Entonces, para buscar un socio había que armar un plan bien sólido y poder ir a Ok. ver. Entonces, ahí empecé a buscar y todo eso. Fue dificilísimo. Me ayudó mi red asociado a mis trabajos anteriores. Ok. Cuando llegué a Perú me junté con la gente de IBM y la gente de Accenture, Ya. gente de perfiles top. Ok. Y eso me abrió un poco la puerta y es bien divertido porque Gente de afuera, ¿no? terminó, no, gente peruanos, los Ajá. dos peruanos, Ya. y gracioso porque terminé con mi proveedor de harina especial, que era una harina sin aditivos, porque en Perú las harinas son fortificadas, ni sé por qué, Ya. pero bueno. Entonces, un ex IBM era gerente general, Jaime Aguirre era gerente general de un molino, Molicentro, Ya. que era una de la segunda o la tercera molinera peruana. Entonces, con él he hecho la harina. Ya. Y mi otro socio era el ex gerente de Accenture de Perú, Ya. que quería meterse en un negocio así diferente. Ok. Y bueno, pasó el camino porque fue largo, pero al final terminó así. Ya. Entonces, ¿Tres socios? no, uno era solamente el proveedor Ok. y el otro era el socio. Ok. Entonces hemos entrado así como 50-50. 50-50 al inicio. Hemos arrancado así el negocio. Un Entonces, primer local. primer local y al final el plan era hacer B2B. Yo Así. desde el inicio quería hacer B2B. Ya. Entonces, local, a ver, ¿dónde la mapa de Lima? Obviamente, como es un pan caro, voy a hacer vender a restaurantes, hoteles, el club y todo eso. Pero Entonces, era básicamente un centro de producción, sí, entonces. centro de producción. Ya. Quería un centro de producción, no Ok. quería una tienda. Ya. Entonces, busqué dónde. Surgió para mí fue obvio. Necesitaba una licencia industrial, vamos a trabajar gas, necesitamos una chimenea alta, necesitamos Ok. cosas. Entonces, y Surgió es súper bien ubicado, como en el centro de todos los barrios, entre Sí. comillas, Lima Top. Perfecto. Entonces, y además hay la vía expresa por un lado, hay Angamos por otro lado, como todo está cerca. Entonces Sí. dije, ya, eso es. Empecé a buscar ahí locales. Y justamente, bueno, buscando locales y avanzando con el tema de socios, me junté con Luis Poca, justamente, y él me hablaba de que tenía la vista de un local y que lo tenía, entre comillas, para limpiar papeles. Y era en Surquío, frente a la picantería de Héctor Solís, una esquina bonita y todo eso. Dije, pucha, perfecto. Y el tamaño, 180 metros. Ujú. Dije, eso es perfecto. Ya, acá es. Después había que convencer franceses de venir acá. Y había dos franceses. Uno que es uno de los top, probablemente mundial de panaderos. Olvídalo. Ah, eso lo tenías en el business plan también, traer a alguien de Sí. ahí. Sí. Él, Era él, indispensable por. él va a manejar el desarrollo de receta Ok. con los insumos locales, porque Ok. es muy difícil adaptarse a los locales. Porque la mayoría de las panaderías francesas del mundo importa la harina y la Ya. mantequilla. Ya. Por eso la mantequilla especial para hacer croissant. Ya. Y la panadería es una harina, bueno, no tan especial, pero la maquinaria, todo eso. Francia hay es mejor, como Francia, Italia, España, es donde hay todas las máquinas para hacer eso. Entonces dije, ya, él hay que convencerlo y él había que convencerlo porque él está full. Es un panadero que cobra 1.000 euros el día para trabajar contigo y escoge sus clientes con quien trabaja. O sea, había que convencerlo. Me imagino. Entonces había un trabajo ahí y después había que buscar un joven, pero también que tiene en Francia hay un diploma que es el equivalente de una maestría, Ya. pero de panadería. Ya. Como ese es nivel súper alto, el BP se llama, Claro. es súper alto Claro. y es bastante estudio. Entonces quería alguien que sale con el BP y que ha trabajado un poco. Y él. Entonces ya conseguí los dos. El joven se ha ido a trabajar con Henry un ratito
Y después vinieron los dos. Henri se ha quedado como 3 semanas y el otro se ha quedado un año, un poco más de un año. Y Agar y ya empezamos a hacer pruebas. Necesitaba también un panadero peruano, artesanal, que sabe de los insumos, que sabe todo Ok, eso. Y ahí fue mi primer empleado, Damasino, ya. el panadero. Y ahí, bueno, lo recluté él. Y el equipo inicial era Henry, Alexander y Damasino. Y solo estos tres. Ya. Con ellos hemos empezado todo el tema de desarrollo. Ok, Duró como un mes, 2 meses, 3 meses, 2 meses, no sé, por ahí. ya. Y de ahí empezamos a decir, bueno, vamos a vender. Ajá, Yo agarro los panes y voy a ver cita con todos los restaurantes más fichos de Lima claro. para hacer eso. Llevando muestras, me imagino. Así es. Ah, espectacular, increíble, no hay y todo, pero cuando hablamos de precio, dije, pero estás loco. Un precio de nadie te va a comprar un pan que es nada, agua y harina, Ya, este precio. ya. Le dije, sí, pero es que hay trabajo, ta, 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 ta. Nada, y la verdad, nada de nada. Pero dime una cosa, hasta aquí todo está muy interesante, pero ¿estamos hablando de un solo tipo de pan, un pan simple o No, son no, no, variedades de había pan? una Ok, gama de, ponte, creo que era a la época 6 o 7 productos ya, de pan. No había croissant en la época, era solamente panes. ok, Y sí, había un croissant, no había panes y había croissant, un croissant. Vamos. O sea, como nadie me quería comprar. Entonces dije, puta, ya fue, no va a funcionar. Y estaba un poco en estrés porque yo no soy mucho de estudio de mercado, porque hay muchos estudios de mercado que son hechos y al final no reflejan realmente pero la estabas en calidad. MVP, pero ya metiendo plata. No, no, ahorita ya había invertido mucho, no se podía Claro, caer el negocio, ¿no? claro, Era imposible, además que no era mi plata, entonces era, ya, sí o sí había que solucionar el claro, problema. claro. Entonces, bueno, dije, bueno, hay que ver el B2C. Entonces había una feria conocida que se llama la Feria del Pan, que, Pero qué interesante cómo en el camino te vas dando sí, cuenta que tienes que ir pivotando, ¿no? y eso es para mí el mensaje que quiero Ya, mostrar a todos los empresarios, anotando. es eso, es que tú haces el estudio del mercado, las cosas y todo, pero el mercado es el que te lleva. Exactamente. No es tú que lleva el mercado, No del no. escritorio, No, sino ahí. así es, en la cancha, y tienes que probar y equivocarte y hacer, y a eso voy, ¿no? Entonces, había una feria, la Feria Francesa del Pan, donde la mayoría no son franceses que preparan el pan, pero igual es una manifestación que jala mucha gente. Ahorita lamentablemente no lo hacen más, porque la señora que se encarga de eso que está con edad ahorita y no tiene la fuerza que de hacer eso, porque es trabajo, pero era un evento simpático donde había mucha gente. Y cuando yo llevé aquí y la gente probaron los productos, dijeron, wow, espectacular, me acuerdo colas, pero de loco, era cola durante 2 días. Había cola para comprarnos pan y croissant, y el croissant no había. En la época fuimos los primeros a sacar un croissant. Hoy día croissant en todas las cafeterías de Lima. Cualquier lugar tiene croissant. Croissant relleno, croissant con pan y Sí. queso, como lo que sea. Eh, entonces fue un golazo. Entonces, y la gente preguntaba, ¿pero dónde compro? Y estaba escuchando, no tengo para comprar. Como no tengo lugares. Entonces dije, bueno, voy Pero ahí a... no había ningún problema con el precio. La No, gente no te decía muy caro, ¿qué es no, esto? ¿Qué es esto? no, no, no. Bueno, obviamente era caro, pero te Pero digo, depende cómo veas caro, ¿no, Simón? es que es el caro, siempre digo, es el lujo accesible, porque es el más caro que puede comprar, Ok, pero lo puede pagar, porque son 7, a la época era 5 soles, creo, la baguette, y el croissant era 5 soles. 5 soles tampoco es tanto, ¿no? no, no, no. Es mucho, tal vez por un croissant, por un baguette, por algunas personas, y lo puede tener, pero es accesible, lo puede pagar para probar. Y la gente venía para probar panes, y cuando veía la colaza, ya todo el mundo quería colarse en la cola, que como Buen todos. marketing, ¿ah? ¿Cómo? Buen marketing Sí, también. bueno, no lo he hecho a propósito, pero Sí, bueno, así claro. fue. Entonces, eso he hecho vueltas y dije, bueno, tengo que ir a un local. Entonces, armé un pequeño espacio dentro de la producción para recibir a algunas personas y también lo quería usar para que cuanto un cliente potencial B2B, que no deje el B2B, no soy de dejar las Estás ahí, cosas por ahí, eso, ya. dije, voy a lograrlo. Y entonces, cuando ellos venían, había cosas para probar, ¿no? Pero antes de eso, justo antes de implementar todo, me imagino que a la época Gastón Aculio había escuchado de esta iniciativa. Y un día me acuerdo tocó la puerta de la planta y abrí la puerta. Yo no sabía quién era. Bueno, sabía quién era Gastón Aculio, pero no lo reconocí, no vi la cara y todo. Digo, señor, ¿qué está En pasando? la época en que Gastón estaba con mucha presencia. Sí, era Estaba como Gastón era claro. el dios de la cocina peruana. Ok. Y bueno, que ni lo reconocí. Y dije, señor, ¿qué quiere? Como acá está cerrado y todo, pero me gusta probar, conversar un poco con ustedes y todo. Tú sabes Qué que bueno. eso hizo Gastón con varios, digamos, empresarios que tenían, digamos, productos así gastronómicos, Pero me parece, cerveza. no he escuchado y me parece genial, porque para mí
la cocina, todo eso tiene que transmitir, tiene que Así, ayudar, así es así, como es así un es. intercambio. Sinergia, ¿no? Claro, es un intercambio, no es como un negocio en sí, donde tal vez un poco más individual que sea. Sí. Pero bueno, entonces entra y veo me acuerdo hasta ahorita la cara de mi panadero, como descomponiéndose. Dije, ah, debe ser alguien importante. No sabía que. Y al toque, señor Gastón, todo eso. Ahí dije, es Gastón, coño, ahí está. Entonces, bueno, me dice, y ya, entonces empezamos a hablar, y quería probar algo. Ya, nada. Había un croissant, un pedazo de croissant que ya había hecho un mordisco Ya. y estaba ahí nomás porque era probando. Y bueno, te cortó eso, me cortó, le doy eso y todo eso. Y hemos hablado un poquito y todo, y le pareció genial, como lo que hacemos, cómo lo vemos, Claro, me la imagino. visión, Y él las estudió en cosas. Francia, creo. Sí, sí, y pues, claro, su esposa es belga, creo, Claro, claro. y hacía un restaurante más o menos francés, Sí, sí, sí. inicialmente con ella, ¿no? Sí. Entonces, ya bueno, empezó y se ha ido rapidito. Y después colgó en su Facebook, hoy día visité la Petite France, es una nueva iniciativa de Simon Batcher, todo eso, y tenía 1 millón o 2 millones de seguidores. Y ahí olvídalo, ya la gente tocaba la puerta cada rato y todo eso. Y rápidamente entonces he puesto una tiendita. Sí. Y la tiendita, bueno, hasta ahorita, la verdad, he cambiado muy poco Ok. como estaba hace 10 años. Tenemos 10 años. Ok. Y ya, y ahí lanzamos el B2C. Y después del B2C, el B2B se da cuenta que la gente sí quería estos Mira, productos. ve, ¿no? Y después ya estamos donde estamos hoy día, ¿no? Digamos. Sí. Eso fue. Quería enfocarme en esta Pues, parte porque es bonito de ver sí. cómo la vida da vueltas. Son Sí. coincidencias, suertes, como hay muchos factores que entran en el éxito de un negocio. Pero la clave principal es la resiliencia, no dejar. Sí. Sí, yo voy a hacer, sí, yo voy a lograr, sí voy a encontrar una solución, sí. Porque la gente que quebra son gente que abandona, básicamente. Entonces el día es de no dejar y seguir, es. seguir, seguir. Ok. Y eso para mí es un poco el punto principal de, digamos, de la ¿Y situación. cuánto tiempo pasó para que estés en Prekiven o ya comenzar a ganar? No, primer año, fue rapidísimo. 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 Explotó. Explotó porque me acuerdo, la gente se peleaba porque había una producción limitada y la gente decía, quiero 20 croissants. No, no, yo estaba primero. Y no había para todos. Era de loco, me acuerdo. Un día me acuerdo también porque la prensa después cayó encima y había una historia bonita con mi esposa y todo eso también a contar, que el francés se enamoró de la peruana en Australia, después había... Ya toda la historia, ¿cómo venía, no? Pero también había un poco jugado con eso, ¿no? Es el storytelling. Claro. La gente le gusta escuchar historias. Sí, sí. Vender un producto es aburrido, pero contar una historia bonita Ok. que la gente, qué bonito, le Claro. da ganas de saber más. Ok. Entonces, ya empezó así y me acuerdo, y ahí vamos a llegar a la inversión SEO pronto. Claro. Voy al banco, mira mis cifras, mis ventas, mis cosas, mira, va súper bien y todo eso. Ok. Y el banco me dice, no, pero tiene 1000 años, como no te voy a prestar ningún centavo. Así como es y todo eso. Y de cada día, de sorpresa en sorpresa con eso, Estaban porque con un solo local, está ahí, ¿no? hasta ahí sí tenía ni un local, era un pequeño espacio Ok. tranquilo ahí Claro. en la planta, era en la planta literal. Y entonces empecé a decir, ya tengo que ver cómo crecer. Entonces, la mejor forma de decir, voy a usar un local comercial y todo eso, como... Y el problema de eso es que no había solución para crecer. Y cuando empecé a ver con otros socios, bueno, los socios sí, pero quiero garantía, entonces tú tienes que poner un aval y todo era así. En Europa, si vas a un banco Ok. con estudios, una maestría, digamos, experiencia y un buen business plan, te presta 80% de la plata que necesitas sin garantía. Sin garantía. Ah, sí. Sí. Acá, imposible. Incluso tiene un negocio que produce, que Sí, genera bien, sí, que sí, crece, como tu caso. que tiene en todas partes en la prensa, Sí. no te prestas. Sí. Yo estaba, no puede ser. Sí. Ese fue otro banco, después la gente, inversionista, todo, y todo el mundo me dice, no se presta plata. ¿Y hacia dónde vas, ah? Claro. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Como, es ridículo. Si te va bien, ¿por qué no te prestas? Y hay que confiar un poco. No lo sé. Yo estaba alucinado, literalmente, y dije, puta, eso va a ser mi próximo negocio. Voy a crear una alternativa de financiamiento para las pequeñas empresas. Porque la pequeña empresa es el motor de cualquier economía y acá estás como bloqueando cualquier crecimiento, porque si no hay plata, Así no es. puede crecer. Sí. Cualquier negocio necesita plata para crecer, Así cualquiera, es. cualquier sector, cualquier lugar, todo. Entonces, después de 3 años en la Petite France, estructurando el negocio, sabiendo que lo voy a dejar caminar más o menos solo, Ok. porque eso era el plan, porque no va a dedicar mi vida a la panadería, yo sabía que era un momento para diversificarme, hacer un poco diferente, cambiar un poco de lugar, también de gente, porque fue bonito.
Hoy día en la Petite France, yo creo que hay como 8 empleados que tienen 10 años, que están acá desde el inicio. Ah, mira, ve. Y a la época tenía 20 años, ahora Ok, tiene 30 años, sigue ok, súper joven todavía. ya, Pero he capacitado cada uno a cada puesto, ok, son puros vendedores, nadie ha estudiado nada. Y el concepto me gustaba porque era el concepto de estar en el barrio, de ayudar a la gente, de enseñar, de transmitir. Y había toda esta filosofía, no un proyecto social, porque sea un abuso decir eso, pero me gustaba integrarme, ¿no? Como ok. dentro de todo eso. Y fue súper bonito, y te digo, hasta ahorita tengo varias personas. El gerente, no es el gerente general porque no tiene el título, pero la verdad, José es como el gerente general, Ya, y él era el mozo, ¿no? Era un mozo hace 10 años. ya. Y ahí quiero hacer un paréntesis porque a la audiencia le interesa mucho saber qué has hecho o qué hacen sus invitados para lograr ciertos logros, como por ejemplo tener fidelizado al personal, porque Bueno, la tienes que, gente, claro, igual, eso para todos los negocios, la gente es clave. Y eso creo que habla con cualquier empresario, te va a decir lo mismo. A un nivel, bueno, al inicio, a que va el producto, cuando lanzas, tú estás muy involucrado. Pero al final, si tú no delegas, si no sale de la operación, tu negocio nunca crece, porque te queda atrapado ahí y no avanzas, porque estás ahí, la cabeza así, y no tienes tiempo de ver cómo crecer. así Entonces, es. la primera etapa es como tú subes de un lado y acá mete gente para trabajar para ti. Y después, cómo consigue buena gente, porque al inicio no tiene plata para pagar a la gente. Sí, Entonces, yo he hecho algo, después de 3 o 4 años, le dije a Damasino, que era el panadero, el primer empleado, y le dije a José, que ahorita te digo es casi el gerente general, ya, bueno, si usted se queda 5 años y que cumple con todo, que hace el trabajo, no había objetivos definidos. El tema es ok. que tú manejas el negocio y es tuyo. Entonces le dije, te voy a dar acciones. Todos los No me meses, digas eso, Simón. todos los meses va a acumular, no me acuerdo, creo que era 1.000 o 2.000 soles mensual. ¿Eso cómo se te ocurrió? No sé pensar, O sea, fuiste creativo en ese claro, momento para sí, ver cómo sí, fidelizar a alguien a quien sí, ya conocías y sí. que obviamente te Es estaban... simple, dije, mira, analizo hoy día en mi negocio, que a la época debe tener unos 10 15 empleados. Dije, a ver, ¿quién son clave acá? Había José y había Damasino. Entonces dije, bueno, si yo quiero salir y hacer otro negocio, Sí, quiero que asegurar que estos dos van a mantener la casa de sí, pie, ¿no? Entonces dije, son dos principales. Entonces dije a los dos, mira, 5 años, ok, contrato de 5 años, como tiene tú. Ya te voy a ir documentando, te voy a dar bono, lo que sea, normal. Pero además te pongo eso y eso se va a transformar solamente si pasas 5 años conmigo. Y bueno, pasan 5 años y ya ahorita son socios. No he hecho los papeles porque Iván a escuchar eso y me va a decir, ah, ya, pero no he hecho todos los papeles todavía. ya, Pero sí, obviamente sí lo digo acá y todo. Y no soy, cuando yo digo algo, lo hago, ¿no? ok. No hay Pero socios problema. minoritarios, obviamente. Claro, obviamente. Pero digo, son socios. Como digo, me pareció. Y los dos se quedaron 5 años. El negocio o sea, ha seguido creciendo durante estos 5 años. Y yo no tenía que estar todo a cargo. Sabemos que lamentablemente hay mucho robo, mucha gente que aprovecha de la empresa y todo eso. Entonces, para mí era un poco mi guardia, digamos, que se va a Ok, asegurar que el ok, negocio funciona bien, porque al claro, final es por algo su negocio. ok, Y eso fue principalmente, y después para mí fue dedicar tiempo también para transmitir a personas. Creo que al inicio, durante estos 3 años, he dedicado mucho tiempo a explicar a cada uno lo que debe hacer, cómo debe hacerlo, y más que todo José que ha hecho todos los puestos, como yo he hecho todos los puestos, ok, para aprender y saber bien manejar un negocio, porque eso es lo mejor. Si quieres manejar un negocio, la mejor forma es de haber hecho todos los puestos. Más aún si estás solo. Si tienes un socio, te puede repartir, pero si estás solo, claro, es muy importante saber todo eso, ¿no? ya. Y ahí abrieron el segundo y el tercer local, ¿no? Ahí fue complicado porque ahí hemos abierto muy rápido el local a la época acá en el Golf Los Incas, que fue una muy mala ubicación, pero igual yo no sabía nada de negocio, a que yo soy a equivocar para aprender. Ok. Ahí me costó $100.000, créeme que el siguiente local lo pensé 2 veces antes de abrirlo. Ah, ¿abriste y cerraste? Abrimos un año y cerramos al año. No había la demanda. Había, pero había muchas cosas complicadas. En Cerros de Camacho, porque era el hotel con los Incas, pusieron una tranquera. Sí. La gente tiene que identificar para pasar. Uy, ya no me Ese digas. ahí me ha matado el tráfico. Y después la gente de la zona no consumía tanto. Yo pensaba que iba a ser un golazo, pero no tanto. Después había un problema logístico porque no éramos listos para abrir un segundo local. Había el transporte, preparar, había que hacer productos semi preparados, terminar ahí, todo fue un caos. Entonces dije, para evitar desenfocar y seguir perdiendo plata, y ya paramos y nos enfocamos
de nuevo al B2B, de nuevo a las cosas que sabemos hacer y hay que ser un poco más, digamos, fuerte. Ya se había activado el B2B, Sí, 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 el ¿no? B2B estaba activo. Se activó rápido al final. Sí. Apenas el B2C El canal salió. única, hoteles. Sí, claro. Apenas ha salido el otro. Hoteles, el club y todo eso. Sí, Ya. sí, sí, sí. Más que hotel no tanto, más restaurantes, Ya. cafeterías. Pero para que la gente tenga una idea, ahí me hablabas de que dentro de tu venta total, el 50% en venta es B2B. Sí. Y Por 50%. ejemplo, hoy día trabajamos, hacemos bastante producto para Pucu Pucu, para 4D, para la cadena Quinoa, para el Marina Club, para pues, The Coffee. Tenemos Oli, ahorita el nuevo supermercado que ha salido. Tenemos como 40 clientes, pero son grandes. Ok, pero Son grandes. mira, una pregunta importante que a la audiencia le interesa. No, no tienes que darme cifras, ¿ah? Sí. Pero ¿qué es más rentable, tu B2B o tu B2C? No, es difícil decir, porque no sé si hablar de rentabilidad, pero más de tranquilidad, porque hay que pensar que yo este negocio no lo manejaba yo, se manejaba entre comillas solo, y tampoco era suficientemente grande para meter un gerente general Claro, no sé, de claro. bastante experiencia. Ok, Entonces, yo siempre mis decisiones estratégicas al nivel empresarial era considerando que no le puedo dedicar tiempo. ok. Entonces, para mí, desarrollar el B2B era el camino fácil. Consigue un cliente, Claro, o se sea, queda casi por vida negocias con 5 y te hacen el número. y ya. Entonces, para mí siempre fue eso. Y por eso que después este problema, que no problema, pero esta equivocación, digamos, que hemos hecho con el Go Flow Incas, yo dije, ok, hay que hacer franquicias. Ah, ¿también pensaste en Porque, eso? sí, porque no quería encargarme de la parte B2C, que era muy complicada y todo eso. Entonces dije, ok, hacer publicidad, comunicación, marketing, todo eso ya normal se puede hacer. Una agencia no es tan complicado. Pero la parte manejar una tienda sí tiene que estar ahí, tiene que tener procesos, tiene que tener todo. Entonces dije, la franquicia probablemente es un buen camino. Entonces, ¿Y pues, estaban preparados? ¿Tenían procesos? no, Todo? no, no, claro, hemos hecho eso con la época Nexo Franquicias, hemos hecho todo un trabajo para la franquicia, era Ah, una consultoría de un año y todo eso. ¿llegaste a hacer eso? Claro, sí, 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 he hecho todo Ya. eso con manuales O sea, quedaron listos, pero no lo ejecutaron. Sí, 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 lo- ¿Sí? sí, 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 sí. Ah, Entonces, ¿una de las todo tiendas eso, de franquicia? sí, sí, todo eso estaba listo. Vino marzo, me acuerdo, era febrero, no, enero 2020, Ujú. antes de la pandemia. Primer persona que viene, le compran dos franquicias. Ya, perfecto, ya buscamos un local, encontramos un local por San Isidro y todo eso, y ya lanzamos. Y boom, viene la pandemia. No te creo. Sí, local alquilábamos, incluso me acuerdo empezar a destruir toda la casa para poder adecuarla. Y vino la pandemia, y con el franquiciado, puta, ¿qué hacemos? Mantenemos, sigamos avanzando, apostamos a futuro, Era tu primer cortamos de una, franquiciado. primer franquiciado. Y me ha comprado dos, además. Y la conclusión de la discusión que hemos tenido es que mejor paramos todo. Devolvemos el local, perdimos plata Ya te había pagado el increíblemente. cano. ¿Cómo? Te había pagado el cano. Sí. No, pagó el cano y había empezado a invertir ahí. Claro, Yo claro. también he dejado un poco de plata ahí en Dime, ¿y ese eso no se cambio. contempla en los contratos? Un imprevisto de ese tipo Es que que no COVID, ¿quién controlas. No, 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 pero ahora ya los contratos incorporan Bueno, sí, sí, esa variable, ¿no? caso excepcional o lo que sea. Pero bueno, entonces ahí paramos, obviamente fue un golpe y después ya vino la pandemia. Y la pandemia fue dificilísimo con cualquier persona del sector. Había que endeudarse, reactiva, más una duda adicional y aguantar, trasladar todo lo que se podía en la web para no perder el Claro, camino y todo. delivery full. Sí, ahí también fue muy interesante porque logramos hacer el pivot Ya, en una semana, 5 días. ok. Y porque a la época, me acuerdo, Activaron todo lo digital. había que tener tu flota propia de delivery. No funcionaba Sí, con Rappi y todo sí, eso. Yo sí, tenía con el B2B. Obviamente el B2B se ha parado de un día al otro. sí, Después había que tener una página web con todos los productos. sí. Yo siempre todas las fotos de la Petite France durante años la he hecho yo porque me gusta la foto. Entonces, la cámara, todo el producto uno por uno, me armamos la página web, como sé un poco de tecnología, la página web la armamos en 2 segundos. Claro. Y en 5 días tenemos la página, empezó a vender por internet y era el único de todo Lima a vender algo por internet. Porque primero tenía el tema de bien y servicio, bien de primera necesidad, que es la panadería, yo puedo vender pan, que la mayoría de los restaurantes todo Sí, estaba sí, fue lo cerrado. primero que salió, una de las primeras. Y entonces todo Lima nos Ok. pedía cosas porque la única forma de salir un poco de la rutina de tu casa era pedir, no sé, algo con nosotros. Entonces las ventas se explotaron y hemos tenido, digamos, abril, mayo, junio, julio,
una venta que fue bajando porque ya empezó a venir competencia y todo eso, pero eso nos sacó el negocio. Como este pivot rapidísimo que Claro, hemos hecho, nos sacó claro, el negocio. claro. Mucha gente quebraron, incluso panaderías. Sí, ¿Por qué? Porque muy duro, pero nosotros con eso aguantamos un poco más la deuda y al final ya logramos salir de ya. toda esta parte. Y para ir avanzando, ¿cómo retomaste con con el franquiciado? Franquiciado ha decidido, él le ha ido complicado con el COVID también, porque Ya, tiene una empresa familiar y no le está yendo tan bien, y todo ya. eso, se me dijo, sí, no puedo desenfocarme, tengo que salvar el negocio familiar, y Ok, todo eso, ha dejado eso de lado. ya, Y después vino, bueno, otros franquiciados que compraron y que abrieron en San Isidro. ok. Entonces ahí abrimos en San Isidro, me acuerdo, abrimos una semana antes de las elecciones, y bueno, vino Castillo, que no era la mejor noticia del mundo para los negocios, pero igual, bueno, funcionó el negocio al toque, Ok, ¿y ha tienes ido muy bien. actualmente dos franquiciados? Si hasta aquí este video te parece interesante, lo puedes poner en práctica, danos un like y compártelo para que más personas ganen conocimiento sobre la base de la experiencia. Dos franquiciados, sí. Ok, Pero, la franquicia, y eso es algo que he aprendido y que puedo compartir acá porque me parece mal cómo se está manejando el negocio, ok, una franquicia individual es muy complicado a rentabilizar. Porque para que hay por comer para todo el mundo necesita un cierto nivel de operación. Para tener un gerente general, un sí, gerente de finanzas, un gerente de recursos sí, humanos, un sí, gerente de operación. Para tener toda esta estructura no puede tener un local. Un local de 250 metros como tengo en San Isidro no no puede aguanta, no aguantar esta aguanta. estructura. Tiene que Claro. tener por lo menos, creo, 5 locales, Ok, 10 locales ok, para aguantar una estructura así y generar realmente una rentabilidad. ya, Yo eso lo descubrí igual que el franquiciado. sí. Yo no sabía. Y cuando escuchaba lo que me dijeron de la franquicia, incluso la gente con quien hablaba y todo, es que... Ya, pero si tiene un solo local o dos, no llega a ese volumen mínimo, esa masa crítica, ¿cómo gestiona No, el pero negocio? yo hablo más que todo por el franquiciado. Sí, Porque yo como franquiciante, yo tenía más o menos una estructura. sí, 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 No era obviamente el servicio de franquicia de un Starbucks, seguro, sí, pero tampoco había el nombre, había un manual de marca bastante completo, había producto nuevo de forma seguida, como había más o menos para alimentar. Pero solamente entre el alquiler, la cobranza de la regalía, la Ah, pero tú te cotización de refieres a que cada... estos franquiciados tenían una estructura de ese tamaño, Que no, creo que cualquier franquiciado que claro, tiene un restaurante que factura, no sé, ponte 150.000 soles al mes sí, o 2 millones al año, sí. no es suficiente Ah, por para que te supuesto, saca dinero de este negocio. ¿Por qué? Porque necesita una estructura el negocio. Y para tener esa estructura tiene que ser un cierto nivel de venta. Entonces, para mí, lo que recomiendo es que nunca comprar una franquicia individual. Si compran una franquicia de cualquier negocio, tiene que tener dos, tres, cuatro, al menos suficiente locales para permitir de poder armar una estructura operativa que funciona a bien. eso iba, salvo que tengas una estructura muy ligera, muy básica. Pero por algo tan chiquito es muy complicado. Si no, el Salvo que, dueño, o sea, el si no, el dueño dueño mismo. está ahí Así y es, muere para el negocio como así si fuera empresario. es un empleado, Ya, claro. Eso puede ser. sí, Eso puede ser. Pero tener un dueño que sabe del negocio, sí, que está bien despierto y al final si tiene todas estas calidades, ¿por qué va a tomar una franquicia? Arma sí, tu negocio. exactamente. Ya. Entonces, por eso que ahí para mí hay una incoherencia en el mercado Ok, de estas franquicias que se vende unitariamente. ok, No es mi consejo de agarrar cualquier franquicia chiquita. Si agarra, por ejemplo, sé que Domamino hace franquicia mucho más grande, que son, cuando no voy a hablar de precio porque eso debe ser privado, ok, pero digamos, el volumen que te maneja y la inversión también te sí, requiere sí, o un sanatorio también, también, es otra. sí, Pero el volumen que maneja te permite estructurar ahí, por supuesto. digamos, una estructura, una Economía de pirámide. escala y todo Yo eso, siempre ¿no? hablo de una pirámide, ¿no? La Claro, pirámide es un gerente general y una línea de management. sí, Y después tienes los empleados sí, que trabajan, digo, que ok, producen. ok, sí, Entonces, eso sí es para mí es un tema que quiero insistir porque yo sufrí de eso. sí, Entonces, ¿qué he hecho? He recomprado la franquicia del Polo, ok, porque no estaba yendo muy bien. ok, Y ahorita con la franquicia de San Isidro seguramente vamos a porque parar son dos eso del franquiciados proceso. distintos, ¿no? Sí, claro, Ya, individual, que para mí fue un error, porque hubiera sido vender tres, cuatro franquicias, que la misma persona tenga cuatro de arranque. ok, Eso hubiera pero sido es un más punto eficiente. muy importante. Simón, ahora sí pasemos al A otro inversiones sí. tema. Ya, entonces,
todo eso he sufrido mucho por el tema, entonces te digo, al inicio más que todo, del financiamiento. Entonces dije, voy a lanzar una alternativa de financiamiento. Ahorita, ¿cómo hago esto? Primero necesito un socio que sabe de finanzas. Y ahí entró Valentín. Valentín, él estaba en banca de inversión en ¿Ya Francia. lo conocías? No lo conocía, lo conocí dentro de la comunidad francesa. Ok, Tenemos un muy buen amigo en común ok. y nos ha presentado. Yeah. Y hubo el clic al nivel de hablar de negocio, visión del mundo, Ok, le gusta debatir sobre temática del día a día y todo eso. Y me gustó y también creo que hubo un buen feeling de... como personas Él tiene también. 10 años menos que yo, ¿no? Entonces tampoco Ajá, era la misma generación, o casi, ajá, digamos, pero bueno, entonces ahí empezamos a conversar. ya. Y después te dije que tenía amigos en Francia que tenían una plataforma similar. Ah, Entonces te ya. dije, mira, voy a regresar, voy a tratar de Para convencerlo. esto tenías tiempo como para poder Sí, meterle porque foco ya la al... decisión era tomada después de Ya, 3 años trabajando duro. ya, Yo dije, ya, ahorita voy a relajarme un poco más, voy a buscar otro negocio a hacer y era empezar a trabajar en eso. Y había pasar solamente la pandemia que había que ajustar un par de cosas con la panadería, pero después ya regresé digo, a mi nuevo proyecto que era Inversión SEO. Empezamos todo eso en 2018 y ahí empecé a regresar a Francia, juntarme con esta gente, entender cómo funciona el negocio, como siempre, como bueno, auditoria, ¿no? ok, Cómo funciona y todo eso. Y dije, ya, eso me parece muy bien. Regreso con mi socio, con Valentín, hemos dicho, ya, ¿qué hacemos? ¿Dónde mandamos a hacer? Entonces hemos copiado la plataforma de Francia. Trabajamos con un tercer socio que lo ha ayudado a tropicalizarla, vamos a decir. No nos ha ido tan bien, entonces después hemos dicho, ya, bueno, mejor salimos y hacemos la propia equipo aparte. ok, Hemos hecho eso. 2 años de prueba-error, básicamente para que la plataforma la podemos lanzar, que era mucho más que lo que habíamos planificado. ya, Hemos tenido que levantar capital a este momento. ya, Hemos levantado en total creo que $800.000, ya. que es poco. Sí, sí, claro. Sí, Afuera. acá, Ok. principalmente acá. Fue diferente etapas. La primera fue $140.000 rápidamente para lanzar. ¿Sirve para Después marketing más que todo o no para era la plataforma? para la operación. Ok. Nos hemos demorado casi 3 años a llegar al punto de equilibrio. Ujú. Entonces eso fue Cuando normalmente debería ser. difícil saber, pero nosotros pensamos que el primer año llegamos. Porque en una startup creo que se demora. Depende, no hay reglas, ¿no? Depende mucho qué tipo de Sí, startups, pues. depende también qué nivel de ARTEC dice que se necesita, Sí. qué complejidad hay atrás, Pero era depende el de tu momento también para mercado. entrar aquí en Perú, ¿no? Porque habían ya varias plataformas, Sí, había, crowdfunding, todo eso, ¿no? pero la verdad hemos dicho, no, como siempre, yo soy súper positivo, estoy ya, Ya, va a ir bien y vamos a encontrar una solución. Como yo soy un poco, ya vamos a solucionar, ok. no te preocupes, vamos. Entonces ya hemos avanzado así y hemos levantado este capital relativamente fácilmente, la verdad. Hemos empezado después, y más que tú de Valentín, que ha manejado eso, entró en el BNI y hacía el trabajo sin la plataforma. Alguien quiere plata, le pongo en contacto Artesanalmente. artesanalmente y a ver qué tal. Y la verdad, Valentín ha hecho un piloto espectacular con el BNI y con eso, Ahí empezó, ahí empezó. Y ¿sí? hemos dicho, Uniendo a las partes. sí, y un contrato mutuo entre los dos y punto. Lo que hace Prestamipe hoy día Sí, sí, es sí, eso. sí, Pone dos puntas y un contrato mutuo. sí. Con el esquema de crowdfunding, vamos a llegar a eso, es diferente. Nosotros tenemos un mandato con el inversionista y nosotros hacemos un contrato con la empresa. Si hay Correcto. garantía, están al nombre de Inversiones Claro, SEO, porque acá no de también entra un inversión. tema regulatorio ya, ¿no? Claro, por eso, porque es intermediación financiera. Así Que es, cuánto es mutuo, no. así es. Entonces, empezamos así, muy bien. Mientras tanto, desarrollamos la plataforma para tener algo que funcionaba. Y entonces sí, 140.000. Después, con eso hemos básicamente lanzado el negocio. Después ha venido el tema de que va a salir una licencia, que va a ser regulado, que todo Sí, eso, que eso era 2022. Y ahí teníamos que hacer otro elemento de capital para poder, ¿cómo se llama? Cumplir con el patrimonio mínimo que ok, nos pedía. ok. Y después, en paralelo, por el desarrollo, bueno, había un bolsa de horas de la persona que nos ayudó a hacer el desarrollo
a la tropicalización, entonces hemos consumido eso y después había que reclutar un par de personas, ahí también hemos tenido que Claro. levantar un poquito más, pero todo el levantamiento de capital se ha concentrado realmente al inicio y para el lanzamiento. Después hemos lanzado y eso, la verdad, ha funcionado de arranque. Nos sorprendió bastante porque hemos dicho, estamos un país conservador, donde hay mucho estafa. Más aún online, la gente desconfía porque todavía Internet no era tan desarrollado como era en Estados Unidos, por ejemplo. Y bueno, uno de los socios era una agencia de comunicación y lanzó un programa de 6 meses con ellos y todo. Y la verdad, atracó al toque. Empezó a la gente a venir, a empezar a invertir y todo eso. Y no era un volumen muy grande, pero al menos ya había la atracción, lo que se llama en la Claro, startup, la atracción. así es. Entonces, bueno, bacán, avanzábamos y todo eso. Pero a la época era complicado porque hemos lanzado durante el COVID. Después vino Castillo. Se fueron 10.000 millones de dólares en Estados Unidos y probablemente mucho más. Sí. Menos la cifra oficial está, pero seguramente mucho más. Después vino la guerra en Ucrania y eso parece que es algo conflicto lejos y Lejano, todo. sí. Ha generado un desbalance al nivel de importación, exportación, precio de materia prima. Yo lo he vivido en la Petite France, el precio de materia prima volaron. Y si no reacciona así de un día al otro, como siempre el pivote o hacer así, como cambiar la estrategia hacia el toque, sufres. Y muchas de las empresas que hemos financiado, porque a la época el plan acorde era decir, financiamos pymes a través de una alternativa de financiamiento, pero sin garantía real o cosas así, ¿no? Porque la idea de poder que fluya un poco más, Agilizarlo, agilizar, claro, claro. todo eso, ¿no? Entonces, estas empresas ya empezaron a sufrir, empezaron a no pagar y hemos empezado a tener un poquito de morosidad. El primer año fue súper bien la morosidad, no hubo casi nada, pero el segundo año ya empezamos a ser golpeado por coyuntura, porque de otra formación conseguí la morosidad de la banco y también se disparó. Claro, No es que claro, solo nosotros. claro. Y entonces, y también hay un fenómeno que no habíamos anticipado, es que mucha gente que invertía con nosotros no sabía nada de inversión, era su primera inversión y tenía realmente cero cultura financiera. Y la gente agarra todos sus ahorros y mete todo en una operación con nosotros. Imagínate. Puta, la operación por mala suerte se cae, pierde Imagínate. todo su plata. Claro, claro. Puta, es fatal, ¿no? Y la gente te llama y dice, perdí toda mi plata con ustedes Y y el todo. problema parte de ahí. El tema es que, pero hay que diversificar, no puedes meter todos, pero ¿qué? Como tienes, son gente que no sabía mucho de eso. Y la verdad, eso es un tema mundial. No es que Perú está, no, Francia es igualito. Ok. Yo, todos mis amigos que incluso estudiaron maestrías y todo, no saben nada de inversión y nunca invirtieron nada de su vida. Compra su casa y cree que eso es invertir, ¿no? Eso es un gasto. Pero es un chip Así es. que la gente no tiene y que eso para mí es un problema que al colegio debería enseñar que tiene que ahorrar y después tiene que invertir, porque si ahorras y que dejas debajo del colchón tu plata, Así es. pierde plata. Eso Sí. no puedes hacer eso está mal. Tiene que invertir la plata. Cuéntame, en ese momento, ¿cuántas personas eran? ¿Tú y Valentín nomás? Yo, Valentín y un par de desarrolladores. Nada más. Sí. Ya. Pasaron los años y ahora, ¿cómo está la situación? Antes de llegar acá, quiero demostrar que hemos tenido problemas, porque eso fue el inicio del problema. Ok. Morosidad, hemos empezado, te digo, gente así, Quejas. que se empieza a quejar y todo Claro. eso. Entonces nos asustamos, porque está diciendo, oye, estamos haciendo perder plata a la gente. De forma indirecta, Hasta te porque, pueden decir estafadores, ¿no? claro, porque si diversificas con todas las operaciones que había, la verdad no pierde plata. Ajá. Pero hay que hacerlo de forma bien, ¿no? Claro. Diversificada y cuidar bien, leer las fichas descriptivas, ver si está dispuesto a arriesgar, porque hay que saber que la plata que invierte está dispuesto a perderla, como es parte del juego. Sí. No puede necesitar todo tu de la vida, no lo puede meter en una cosa. Pero bueno, entonces ahí empezó problemas y empezamos a decir a Valentín, ya tenemos que hacer algo, ¿no? Porque ahí como no va a ir bien. Y es muy frágil como modelo. Entonces reestructuramos incluso la empresa misma. Hemos tenido que levantar un poco más de capital porque a esta época éramos mal, porque hemos parado un poco de financiar. Entonces no había ingreso. Y hemos dicho, a ver, ¿qué hacemos? Y entonces la idea que nos vino es decir, debemos tener un producto descorrelado o un poquito descorrelado Ok. de la coyuntura local Ok. y de la coyuntura internacional. Ok. Entonces, eso fue uno de los criterios. Segundo, tenemos que reforzar mucho toda la comunicación alrededor de la educación financiera.
Buen punto. Debemos hablar de, por eso hemos creado a la época, ahorita lo hemos dejado un poco de lado, pero a la época hemos creado un canal YouTube que tiene una buena acogida Ya, y explicando eso, a qué diversificar, a qué diversificar dentro del producto que quedó invertido, incluso. incluso. Y entonces hemos empezado a trabajar eso y a ajustar un poco la estrategia. Hemos empezado a financiar, o sea, por eso que el Estado nos pareció interesante, que el riesgo de Estado, a pesar que tiene más reputación, lo que quiere, pero el Estado paga. Y históricamente todos los problemas que hemos tenido con el Estado es porque el proveedor no ha cumplido, no es Ok, porque el Estado no ha pagado. ok. O que hay historia digamos, de corrupción, de todo eso, sí, pero es más por la parte de obra, proyecto largo, con mucho dinero. Ok, Nosotros no era el foco, nosotros ya. era a corto plazo, te doy la plata, me la devuelven 3 meses y listo. Entonces hemos empezado a trabajar proveedor del Estado Con ese segmento. para bienes y servicios. Ok, Entonces, y ahí lo que nos gustaba mucho también es que, ¿cuánto es más de, no me acuerdo, 100 o 150.000 soles? Hay una fianza que pide el Estado. Entonces significa que la empresa que nos va a pedir plata sí, está prefiltrado por una aseguradora que le ha sí, dado una fianza. sí, Entonces ahí hemos estructurado y trabajado principalmente con brokers de carta fianza que nos presentaba su cartera de cliente, que nos dice, ah, mira, él está bueno, está bueno, está bueno. Todo bien. ya. Ahí súper bien, la gente pagaba, con todo un problema llamamos al broker, el broker le llamaba al tipo, súper bien. Entonces ahí hemos dicho, ah, creo que hemos encontrado un nicho interesante. Pero ahorita cómo crecemos, porque ya llegamos al tope, conocemos al cliente de los brokers y ahorita cómo vamos al siguiente paso. Entonces hay que atacar cliente nuevo. Cliente nuevo, bueno, 1, 2, 3, 4 y al toque empezamos a ver que cuánto se toca la cobranza, lo que sea, el broker que no conoce al final el cliente porque es nuevo, complicado. Y ahí no funciona. Entonces hemos cortado el toque y dije, no, no se puede. Y hemos revisado todo lo que hemos financiado desde el inicio y había proyectos de vivienda social. Hemos financiado 2. Y dije, pucha, está bueno. Y además, lo que nos gustaba, porque compartimos mucho, estaba, al final también, lo voy a decir después, lo puse ahorita. Muy importante, cuando hay dos socios, al menos el que yo aprendí en camino de asociarme, lo más importante son los valores. Valores de cómo considero un empleado, qué tal Sí, obsesionado estoy por la plata, sí, dónde quiero llegar. sí, Al final, este alineamiento que se tiene que hacer al inicio, sí. es lo más importante de mi vida porque si ahí estás alineado, va a encontrar la solución de colaborar uno por el otro. Y Y mejor, fluye, ¿no? sí, y mejor un socio que no es tan crack, pero que tiene el mismo valor compartido porque ahí no va a llegar a la pelea. Y yo tengo, la verdad, un montón de socios, pero no sé, 20, 30, no sé. Y no me peleo con los socios, nunca. Porque, primero porque me parece tonto pelear, porque al final los dos perdemos y nos peleamos. Pero más que todo es cuidar con quién te asocian. Yo creo que Así eso es, quiero meter la pequeña paréntesis, pero me parece súper clave. sí, Y eso es uno de los temas que nos ha ido muy bien con Val, porque siempre pensamos un poco igual, en ese sentido de valores. claro. Y es por eso que se demuestra con los pasos que han venido dando, Sí. con la claridad en la toma de decisiones, ¿no? Sí, y otro tema es la complementariedad. Con Valentín somos opuestos, literalmente opuestos. Sí, Y eso brinda valor a la mesa, sí. porque si tiene buenos valores y que Donde te sí va a no dejar juegan los mismos. convencer y todo eso, y al final, y también es el tema del debate, mejor hacer 2 socios, 3 socios, 4 socios, par, impar, hay mucha discusión. A mí me gusta el 50-50 porque no te queda otro que ponerte de acuerdo. No hay uno que dice, no, pero yo me meto con él y gano, entonces tú callas. Sí, Eso sí, no se dice. sí. Es siempre hay que ponerse de acuerdo, hay que poner argumento en la mesa, hay que debatear, hay que ver. Y la Claro, verdad, claro. todas las decisiones que hemos tomado por Inversiones SEO se han tomado de forma muy fluido, como nunca hubo una pelea. Para decir, no, yo tengo razón, no lo otro. Si uno cree que tiene razón, hay que convencer al otro que tiene razón. Sí, Y si no lo convence, es que tal vez no tenía razón, ¿no? claro. Ahí está el Entonces, reto. es un poco el juego que hacemos, pero me parece importante hacer el Ok. pequeño. Y agregaron a otro segmento como el de inmobiliario. Entonces ahí entramos, entonces hemos dicho, eso nos parece importante y además tiene un propósito, que también eso es uno de los valores que compartimos con Val, nos gusta que hay un impacto positivo. Eso me parece a mí importante y cuando te pregunta qué haces, me digo, bueno, yo hago un negocio, genero ingreso, genero también trabajo y todo eso está bien, pero el propósito es bonito, como Así el impacto que tengo así o es. que tenemos en la población de salud del país o lo que sea, es positivo y eso me parece súper interesante. Sí, Entonces hemos empezado, y eso más que todo es Valentín, y que es el ingeniero financiero, digamos, que ha estructurado un poco este producto. Obviamente hubo, como siempre, nos hemos juntado con Vivela,
con quien hemos armado este concepto que te comentaba de sesión de flujo y de todo eso. Pero te voy a entrar más a detalle, pero es un muñeco que se arma, ¿no? Y al final es la perseverancia, el análisis a profundidad y el juntarte con todos los actores del mercado que te hace entender cómo es y estructurar un buen producto. Entonces ahí hemos empezado a ir más profundo, más profundo, más profundo, para realmente entender el ecosistema, identificar qué problema tenía este ecosistema. Y el ecosistema de la vida social es inmobiliario, pero de pyme. El banco, por reglamento interno, no entra en el mundo en el mundo inmobiliario pequeño. Ajá. Entra en el mundo corporativo. Claro. Lo pequeño es como prohibido. Es como Claro. minas, es como Así todo es. eso. No, le Si no es distorsiona todos los corporativo, ratios, creo yo, si ¿no? no es corporativo, no entra. Sí. Mucho riesgo, es difícil. Sí. Bueno, Es otra logística, no otra, entra. ¿no? Entonces, deja un vacío grandazo. Sí. Además, hoy día lo que se mete en este rubro son cooperativas, cajas, algunos fondos privados, algunos bancos, porque hay unos proyectos grande, cuando hablamos de cientos de millones, y al banco tal vez mira, pero abajo no. Pero el problema número uno de este sector es el financiamiento. No hay plata. Y la exigencia que tiene No es accesible, digamos. por el promotor. Sí, claro. Mira, unas cositas muy rápidas. La exigencia, porque hablamos de, no voy a tratar de tocar muy técnica, pero básicamente para explicar a la gente la vivienda social cómo funciona. Tiene segmento, tiene el segmento, no sé, A, B, que son tradicionales. Después tiene C, D y tal vez un poco de B, que es un programa que se llama Mi Vivienda. Ujú. Mi Vivienda es un bono de unos 30.000 soles, depende de cuánto ganas y todo, pero ponte un promedio, unos 30.000 soles que recibe cuando hace la adquisición de tu casa de 200.000, 300.000, 400.000 casas. Soles, disculpa. Es poco, pero igual es 10%, bienvenido, ¿no? Es Sí, como un aporte y claro. todo eso, bienvenido. Te permite hacer. Y después tiene bono verde, tiene algo más, y bueno, Sí. voy a entrar en detalle. Entonces, para este segmento. Y después tiene otro segmento, que es el DE, y ahí es la vivienda social pura, es el programa de techo propio, donde nosotros nos enfocamos porque es donde hay más por hacer. Ok. Techo propio se divide en dos. Tiene uno, se llama sitio propio, que es para la gente que tiene su propia casa y que quiere mejorarla, o que tiene un terreno que construir una casa. Complicado porque muy específico, depende de la gente, depende del lugar. Eso es un programa un poco complicado de meter en marcha, pero igual está acá y funciona. Y lo otro es ABN, construcción de vivienda nueva. Y acá ABN definitivamente creemos nosotros que es el programa lo más eficiente para realmente enfocarse en el problema principal, que es de reducir la brecha de vivienda que hay en el Perú, que son 2 millones de vivienda que falta. Entonces ahí sí es una forma de impacto directo. Ok. Entonces, nos hemos enfocado mucho en eso. Y acá, para tener una idea, una casa promedia cuesta más o menos 70.000 soles el año pasado, entonces cifra del año pasado. Y el Estado da aprox 45. Da, regalado, ¿no? Ok. Es un regalo del Estado. Ok. Un Entonces, subsidio total. Un subsidio total. Y la gente entonces tiene acceso a una casa pequeña, pero igual una Estás casa. hablando de construir con la terreno. casa, ¿no? Sí, sí, sí. Porque tiene ese terreno. Es No, construir. no, es todo de cero. Ah, La ¿sí? gente paga, en este caso, 25.000 soles, Ok. que es el precio de un lote, Ok. que no tiene ni agua, ni luz, ni nada, Ya. pero te da una casa, Ok. un terreno, una casa y los servicios. Ok. Entonces, obviamente, bueno, es como fácil de vender. Por Sí. ejemplo, que si comparas el dinamismo del mercado Sí. tradicional Ya. contra el mercado, digamos, de vivienda social. Entonces, ¿ustedes acá- financian esa diferencia? No, voy a entrar más después a más detalle en el producto. Pero la problemática es acá, hay mucha falta de viviendas, la gente no tiene vivienda digna, digamos, con servicios. Y entonces la brecha es tremenda. Y el Estado está dando, el año pasado ha dado el equivalente de 900 millones de dólares para mi vivienda, voto de bonos, y 400 millones de dólares aproximadamente para techo propio, Ok. subvencionado. Ok. Entonces, nosotros te digo, nos quedamos acá y ahorita nos estamos enfocando más en ABN porque el impacto tiene más grande. Y entonces estamos diciendo cómo colocamos más dinero para que haya más proyectos de ABN. Hoy día es el objetivo de inversión en SEO, Ok. es este. Ok. Levantar capital Ok. y con este capital meterlo ahí en este producto. ¿Y qué financiamos acá exactamente? Como te decía, la casa de 70.000 soles, 45.000 soles viene del Estado a través del Fondo Mi Vivienda y del programa Techo Propio ADN. Entonces, este dinero, el Estado, para simplificar,
si expertos nos escucha que no salta de la silla, para simplificar, se le da al final, cuando ya se entrega la casa a la persona. Ok, No se entra la plata a la persona, se entrega la plata al promotor, ok, pero ¿cuánto hace la entrega? ok, Entonces, te puedo decir, escucha, 3/4 de la plata del proyecto se paga cuando entrega la casa al final. ok, Y nadie le quiere prestar mientras, o le presta pero poco. sí, Entonces, o es difícil conseguir. Entonces, nosotros la idea era decir, oye, te vamos a adelantar esta plata que va a recibir al final. Y lo que hace Inversiones es eso. ya, Adelantamos el bono que va a recibir cuánto va a traer la casa. Entonces, adelantamos, incluso como estos proyectos de ADN normalmente son más o menos grandes, hablamos de 300, 500, 1000 unidades o más, ok, se hace por etapas. Son etapas de 4, 5, 6 meses, más o menos. 4 meses normalmente es una etapa normal de 4 meses, pero puede ser un poco más, un poco menos. Pero bueno. Entonces, lo que hacemos es que prestamos al inicio de la etapa, construye y a la fin de la etapa recibe el bono del Estado. Entonces, nosotros calculamos, a ver, ¿cuánto va a recibir? Ponte 1.000.000 de soles. Ah, ok. Entonces, nosotros te prestamos 70%, ujú, 700.000. ok, Con 700.000 construye todo y el 30% su margen más o principalmente menos, y un par de gastos y sí, todo eso. Pero digo, la gran parte es cubierta. claro, Entonces, ahí empezamos. Y después, cuando se acaba, recibe el bono, nos paga, empieza a preparar la siguiente etapa. Ya está la plata, ok, desembolsamos. Y al final, el precio es casi, el crédito es casi revolving, ¿no? sí, Pero siempre compra una etapa y así ok. una etapa. Entonces, hacemos. Interesante, ¿ah? Eso es lo que hacemos nosotros. Ya, Y acá, ¿cómo lo hacemos? Seguro, porque ajá, eso es el más importante. sí. Por el inversionista está Es retail, ¿verdad? Versionista retail, porque todo el retail, mundo entiende. claro. Sí. Hay algunos institucionales, Ok, pero son personas naturales, ya, pero por el patrimonio que tienen, son considerados como institucional. ok, Para dar una idea, la plataforma puede invertir a partir de 20 soles. ok, 20 soles, hay poco depósito de 20 soles, pero ponte 1.000 soles claro, que la gente invierte. ok, Y el más grande es ok, 4 millones de soles. ok, Entonces, es la diferencia, digamos, claro, de personas. Tenemos todos los segmentos. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos que eso funcione bien? Primero, hemos guardado la experiencia de antes y hay aval, pagaré y un cheque por cada cota, que es como una garantía, que obviamente si no hay plata en la cuenta, al cobrar el cheque no funciona, pero el cheque en Perú tiene un valor penal. sí. Entonces, un cheque sin fondo es penal, no va a decir que va a la cárcel directo, O sea, el pero gerente general se va a la cárcel. es exagerado porque no se va a la cárcel así de inmediato, pero le cierran las cuentas y como es, Sí, es no, un no, ya, proceso complicado. bien pesado y ojalá Ya, no pase a nadie, porque ok. es complicado. Entonces, nunca hemos cobrado un cheque sin fondo, Pero no hay hipoteca, no hay nada, no hay no, garantías pero reales. es una forma de meter presión al Sí, gerente. sí, sí, Pero estos son mecanismos que existen, te puede hacer una demanda, te puede hacer sí. la pagaré, Pero todo no han eso, llegado a esas instancias. pero sí, porque con los Sí, primeros proyectos que sí, hemos tenido de ya. capital social Ahí tienes un tenemos. área legal, ¿verdad? Sí, En toda esa parte. claro. Y tenemos juicio desde 3 4 años Ya, con algunas personas que claro, por vivo no nos pagaron. Pero claro. bueno, ni Pero igual nosotros ahí. hacen un filtro ustedes de la empresa, No, ¿verdad? obviamente, obviamente. No Pero acá pueden. es diferente porque en realidad son promotores. Sí, O sea, los promotores tienen un historial con el Fondo de Vivienda, sí, pues. un historial con Vivela. Y ellos no tienen acceso al crédito bancario, que es lo que hablábamos hace un rato. Algunos sí, los grandes tienen, Ok, pero no es simple. No es simple. ya. Entonces, básicamente, acá, ¿qué hemos estructurado nosotros? El bono no lo maneja el Estado, lo maneja una empresa regulada. Hay dos tipos. Uno se llama las IFIs, Ok, como por ejemplo, antes era Mi Casita, ahorita es Vivela, ok, con quien trabajamos principalmente. Canaliza todos los bonos. ok. O si no, son aseguradoras, Secrex, Ya, Mocapi, ya, etcétera, ya. que pueden también administrar los bonos del Estado. Ok. ¿Qué pasa? Básicamente, cuando el señor promotor empieza el proyecto, como tiene el go, digamos, para empezar a hacer, el bono ya está en la entidad financiera en custodia. Está ya ahí listo. La Ah, plata ya, está. ya. Ah, ok, ok. Entonces, nosotros le pedimos al promotor de armar una carta de instrucción Ya, que dice que el préstamo que recibe de Inversiones.io ya. se va a repagar con esta plata que está ahí del bono. Ajá. Entonces, Tipo fideicomiso. no es un fideicomiso. Tenemos un fideicomiso nosotros de flujos con Ok. Inversiones.io y todo el dinero transita a través de este fideicomiso. Como la plata nunca pasa por nuestra cuenta bancaria, Ya, eso es importante. exacto.
Y eso es por la regulación. Somos nosotros regulados. Hemos Claro, tomado el camino de claro, trabajar en una licencia con el SMB, como te claro, comentaba. Fuimos licenciados en 2022 claro, y eso protege mucho al inversionista. Tenemos oficial de cumplimiento, claro, reportamos todos los meses a la claro. SMB, tenemos una auditoría de toda la plataforma de ciberseguridad, de Ok, protección de datos. Tenemos, ¿qué más? Un patrimonio mínimo a siempre tener. Y ahí y tenemos un control permanente de nuestra comunicación y la SMB nos manda oficios a responder cuando tal cosa no está yo me bien. imagino. Como digamos, es algo pesado. Es como una SAFI, la Claro, gente que sabe un poco del mundo claro, financiero, claro, o un mini banco, ¿no? claro. Digamos. Pero es la misma tipo de supervisión que Claro. se está manejando ahí. Qué interesante. Ya, pero Sí. al final para Ya, ir, para terminar ahí, sí, entonces, lo que hacemos es que desembolsamos directamente al promotor el monto que necesita para construir su etapa, pero lo que nos paga es directamente, en este caso, Vivela, porque hay una carta que se ha claro, mandado que claro, te corresponde a nosotros. claro, Entonces, eso permite una seguridad, digamos, para el inversionista, porque si no hay una garantía real, la garantía, el dinero está ahí. Y como prestamos solo 70%, sabemos que hay un margen en caso que necesita algo más o lo que sea, o que hay problema o interés moratorio o lo que sea, ujú, para poder cobrar el dinero de los inversionistas. claro, Entonces, eso nos ha funcionado muy bien. Hoy día hemos financiado unos 100 millones de soles en este producto y ahí la morosidad es, no sé, ni llegamos a 2%. Es bien baja ok, comparando el retorno que ofrecemos, que es 24% anual. El año está pasado lo que interesante, hemos ofrecido en soles, 24% está anual. muy interesante, Sí, y Teo, considerando este nivel de morosidad, si claro, tú tienes, ponte mínimo 20 operaciones en la plataforma, el riesgo que pierdes capital es muy bajo. claro, Te puede castigar algo de la rentabilidad si una operación va mal, claro, obviamente mala claro, suerte te cae y punto, claro, pero te digo, con 20 operaciones y el 24% de rentabilidad, en está muy teoría no interesante, debía tocar a tu capital, ¿no? así es, Entonces, eso básicamente ha generado, digamos, el crecimiento de inversiones IO. Es un producto atractivo, es un producto a corto plazo, que son digo, 3 meses, 3 a 6 meses. Entonces, si necesitas disponer tu capital, no es como un fondo que está bloqueado y si lo sacas, pierde tus intereses o lo que sea. Acá el rescate lo puede hacer, incluso si invierte al inicio por un proyecto de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, todos los meses, entre comillas, diversificando, vas a poder recuperar algo de tu capital sí, por y líquida supuesto, tu posición en sí, máximo 6 meses. por supuesto, Entonces, digamos, es súper flexible por la gente que tiene la costumbre de invertir, es súper bueno poder hacer eso. A pesar que además, como pagamos como el cupo de interés mensual, los intereses se pagan mensual, tú puedes reinvertir los intereses, generar interés compuesto, así es, terminar a una ganancia que supera el imagínate, 30%. claro, Entonces, eso es la fuerza para mí del producto que ofrecemos. Además, tiene un propósito que es impulsar el desarrollo de vivienda y reducir la brecha. facilitar, digamos, ustedes son parte de todo el Claro, ecosistema ecosistema, claro. que Nosotros comentaba, tenemos ¿no? la solución, pero el problema número uno es la inyección de dinero. Así es, Entonces, si podemos inyectar dinero nosotros, sí. obviamente, digamos, tiene un Ah, impacto positivo. ahí se me ocurren varias ideas. Vamos a conversarla después. Yo creo que vamos a tener que ser comiéndonos un pan, tomándonos un cafecito, Con gusto. Simón. Y ya para ir cerrando esta charla, que la verdad me pareció súper interesante y estoy seguro que la audiencia ha tomado nota de primera mano y va a volver a hacer play. Simón, queremos pedirte que le dejes un mensaje directo a la vena, contundente, a la gente que nos está viendo, empresarios, gerentes generales. Ok, bueno, entonces para mí, empresarios, como creo que lo hablé un poquito, la primera es, a mí me gusta asociarme. Yo creo que tener la confianza en tú mismo para aprender solo es muy difícil, personalmente me parece muy difícil, pero alguien que lo hace y lo hace muy bien. Entonces sí tiene que conseguir un socio, para mí, le digo, pasar mucho tiempo con el socio para conocerlo, pero como persona, no como experto técnico. Obviamente es importante saber sus debilidades, sus fuerzas y todo eso, pero el valor es para mí clave y eso va a evitar cualquier conflicto a futuro. Por eso que para mí hay. Y lo otro es resiliencia, pero la gente que son empresarios, me imagino que debe saberlo, es que nunca dejar, ¿no? Hay que meterle más y más y más y más, y ir ahí, y si no funciona ya que acá. Estar acostumbrado y comerse un poco el orgullo de veces que te cierran puertas, pero no porque te cierran puertas, no hay otras por ahí que están abiertas. Entonces, para mí, la resiliencia es definitivamente el segundo criterio, lo más importante para tener éxito. Y si va otra vez, otra vez, otra vez, y a un momento se abre una puerta, entras y crece. Entonces,
Eso es lo que hemos vivido. Puedo comparar también dos mundos distintos. El mundo del negocio tradicional de gastronomía, que es duro, porque hay que ser, entre comillas, con el retail de moda, y eso es difícil a mantener. Tiene que también trabajar duro, invertir de forma permanente y reinvertir de forma permanente, que eso también me parece un peso fuerte para el negocio. Y si lo comparo al negocio de las startups, que yo creo que es muy difícil llegar al punto de equilibrio, es muy difícil, y la verdad sufre mucho porque levantar capital es un trabajo que yo me pareció muy duro. Después, tener 2 o 3 años viviendo, perdiendo plata, también eso a la cabeza es muy duro. Pero cuánto sobrepasa eso, te abre un potencial de crecimiento increíble y un margen súper fuerte, porque ya consolidaste tu modelo de negocio y normalmente la escalabilidad debe ser súper rentable. Entonces, obviamente, hoy día tengo un negocio que me va bien y un negocio que me va muy bien y tengo un potencial increíble de Así es. crecimiento. Y obviamente hoy día estoy dedicando mis esfuerzos digitalmente en inversión SEO porque primero creo que donde brindo más valor, pero segundo donde tengo un potencial mucho más grande. Entonces es importante cuando quieres emprender de ver qué sector vas a aprender, porque aquí para mí es importante que te guste el sector. Y lo otro es muy importante que defines qué tipo de vida, qué objetivo tiene a largo plazo. Yo siempre, y eso te hablamos antes de V-Stage, es algo que realmente aprendí mucho en estos grupos, es definir objetivos. Y para mí eso es la clave, que sea a nivel personal o a nivel profesional, de saber dónde quiere llegar, te va a hacer que el camino va a ser más fácil porque, ya, estoy casi Así ahí, es. o he hecho la Tienes primera claridad, etapa, ¿no? pero me falta la otra etapa y Así voy a es. llegar a mi objetivo. Que Claro. si no, te deja, el negocio te lleva al final, Así o es. tu mismo vida personal te lleva, y te Así es. lleva no sabe dónde. Entonces te queja, no está feliz y todo eso. Así Entonces es. acá insisto que la clave para mí del éxito de la vida es ponerse objetivos, porque ahí tú tienes un norte a seguir y eso es motivante, porque sabes que trabajas por eso. Que Así cuando es. no tiene norte, lo que me ha pasado varios años con la panadería, por ahí, por acá, probó eso, pero sin realmente decir, hay que llegar Clarísimo. y tengo 2 años para llegar. Clarísimo. Y eso ha hecho que el negocio obviamente acelera con todas esas. Así es. Simón, ha sido un gusto tenerte con Igualmente, nosotros. Gracias por visitarnos y espero que haya una segunda oportunidad. cuando quieres, un gusto. Ok. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Si es la primera vez que me visitas en el canal, permíteme presentarme, soy Javier Medina y te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que sacamos semana a semana. Te veo en el próximo video.